Cuando empezamos a trabajar en este video, ni siquiera podíamos imaginar cuántos hechos interesantes, oscuros y extraños descubriríamos. Cada nueva página de la historia despertaba preguntas cada vez más inquietantes. ¿Por qué nos ocultaron todo esto? ¿Y por qué lo siguen escondiendo incluso ahora? Créanme, lo que verán en este video los sorprenderá más de una vez. Por eso les recomiendo verlo hasta el final, porque allí conocerán lo más interesante y lo más impactante. Solo así podrán formarse su propia opinión sobre lo que durante tantos años se mantuvo en las sombras. Imagina esto. Te llaman desde Estocolmo para decirte que has ganado el Nobel de Literatura. Y 3 días después, la persona que ha sostenido tu vida, tu obra y tu salud durante 40 años, muere en una cama de hospital, quemada por la radioterapia, exhausta. El premio más alto del mundo, contra el vacío más absoluto. Ese hombre, roto y silencioso en una habitación de San Juan de Puerto Rico, se llama Juan Ramón Jiménez. Y lo más inquietante es que toda su vida parecía un largo ensayo general para ese choque brutal entre gloria y pérdida. Una vida vivida como si el tiempo fuera un enemigo, como si cada poema tuviera que escribirse antes de que la muerte llegara, de nuevo, a arrebatarle algo. Pero para llegar a esa escena final, tenemos que volver al principio. Volver al blanco segador de un pueblo andaluz, y a un niño que aprende demasiado pronto que nada está asegurado. Es mediodía en Moguer, Huelva, finales del siglo XIX. El sol cae como una plancha ardiente sobre las casas encaladas, las calles huelen a vino, a mar cercano y a estiércol de burro. En una casa grande de fachada luminosa, en la calle Rivera, un niño flaco, de ojos enormes y negros, se asoma al balcón. No grita, no juega, no lanza piedras como los demás. Mira, absorbe. Se llama Juan Ramón. Su padre, Víctor Jiménez, es un comerciante próspero de vinos y aguardientes. Su madre, Purificación Mantecón, una presencia fuerte, religiosa, de esas que sostienen la casa entera con solo cruzar la mirada. En torno a ellos, el ruido de los toneles, los jornaleros cargando barricas hacia el río, las conversaciones sobre precios, cosechas, barcos que suben hacia Sevilla. Para el pueblo, Juan Ramón es el niño delicado. No aguanta bien los ruidos fuertes, se impresiona con las historias de miedo, se enferma con frecuencia. Mientras otros críos se desloman jugando al toro en la plaza, él se queda en un rincón, siguiendo con la vista el vuelo de un pájaro, el brillo de una hoja de vid, la sombra de una nube que pasa sobre los tejados. Hay algo en ese niño que parece vivir en cámara lenta, como si el mundo ya fuera, para él, un poema que hay que mirar despacio. Lo mandan a estudiar a un colegio de jesuitas en el puerto de Santa María. Allí, entre pupitres fríos y disciplina férrea, descubre 2 cosas: el dibujo y las palabras. Sus cuadernos se llenan de garabatos de árboles, de caras, de burros, de iglesias lejanas y de frases sueltas, versos torpes que se le escapan casi sin querer. Su padre tiene otros planes. Quiere un abogado en la familia. Juan Ramón va a Sevilla, se matricula en Derecho, y el derecho, sencillamente, no ocurre. En lugar de leyes, se le pega la luz de los patios, la música de las guitarras, el rumor de los cafés literarios. Cada vez que abre un código, su mirada se desliza hacia el margen del papel, hacia ese espacio en blanco donde, sin permiso, se le cuela un verso. La carrera de Derecho, impuesta, se va hundiendo. Lo que flota, lo que insiste, es la poesía. En esos años de juventud, España vive una crisis de identidad tras el desastre del 98. En los cafés de Sevilla y Madrid se habla de decadencia, de regeneración, de Europa. Y entre tanto ruido, corre una palabra que cambiará la vida del joven de Moguer: modernismo. Un nombre brilla sobre todos: Rubén Darío. El nicaragüense está revolucionando la poesía en castellano con colores, símbolos, música nueva. El joven Juan Ramoniano, hambriento de belleza, se engancha a esa corriente como quien agarra una tabla en medio del mar. En 1900, con apenas 18 o 19 años, Juan Ramón se lanza a Madrid, invitado por los poetas que han descubierto su talento. La capital le parece un monstruo gris, que, sin embargo, esconde salones donde la palabra poesía
todavía significa algo. Imagina la escena. Un muchacho andaluz, tímido, pálido, entra en un salón literario donde fuma Rubén Darío, donde se mueve Ramón del Valle Inclán con su melena y su capa, donde los hermanos Machado escuchan en silencio. Le ponen en las manos un montón de folios. Son sus versos. Se los leen. Y Rubén, el maestro, escribe un prólogo para su primer libro, Almas de Violeta. El segundo se llamará Ninfeas. Los dos se imprimen ese mismo año, uno en tinta violeta, el otro en verde. El joven poeta cree tocar el cielo. En sus manos tiene no solo libros, sino símbolos de su entrada en la República Secreta de los Poetas. Lo que no sabe es que, décadas más tarde, perseguirá esos mismos libros por librerías de viejo, por casas de amigos, y los destruirá con furia, avergonzado por el sentimentalismo excesivo de aquel muchacho que fue. Arrancará páginas, romperá cubiertas, como si pudiera arrancarse también al joven ingenuo de dentro. Esa mezcla de éxtasis y autodestrucción será una constante en su vida, porque justo cuando parece que todo empieza, el tiempo ataca por primera vez. 1900, mismo año de los primeros éxitos. Llega un telegrama a Madrid. Su padre está mal, muy mal. La noticia de la muerte le cae encima como un techo que se desprende. La ruina económica se suma al golpe emocional. Los negocios familiares se derrumban. Los pleitos con el banco devoran lo que queda del patrimonio. En cuestión de meses, ese joven que subía escalones en la vida literaria descubre que todo puede desaparecer sin explicación. La consecuencia es brutal. Depresión, hipocondría, terror a la enfermedad, a la muerte, a la nada. La familia decide internarlo en un sanatorio cerca de Burdeos. Los pasillos blancos, el olor a desinfectante, las camas alineadas, el murmullo en francés de los médicos. Todo es ajeno, frío, aséptico. Pero en la mesilla de noche hay cuadernos. Él escribe. Escribe como si cada palabra fuera una defensa contra el vacío. Entre crisis nerviosas, tratamientos y largos silencios de ventana, Juan Ramón lee a los simbolistas franceses. Deja que se le cuelen Mallarmé, Verlaine, Rimbaud, Baudelaire. En la soledad del sanatorio, su poesía cambia de piel. Se vuelve más exacta, más exigente, más obsesionada con la pureza. No se cura del todo. Vuelve a Madrid y pasa por otro sanatorio, el del Rosario, atendido por monjas, protegido por el doctor Luis Cimarro. Allí, en lugar de resignarse al papel de enfermo pasivo, monta algo rarísimo, un salón literario dentro del sanatorio. En las tardes, cuando el edificio se vuelve naranja y el murmullo de la ciudad se aleja, suben por las escaleras los hermanos Machado, Rubén Darío, Valle Inclán, Azorín. Los grandes nombres de la literatura española entran en un hospital para escuchar a un joven enfermo leer poemas. Imagina al muchacho en bata, algo encorvado, con los ojos brillantes, leyendo versos sobre jardines lejanos, sobre melancolías, sobre músicas secretas. Es frágil, pero su voz tiene una precisión casi cruel. En esos encuentros se va configurando algo importante, la idea de que la poesía no es solo un consuelo, sino una tarea. Un oficio que exige sacrificios, reescrituras infinitas, renuncias. Y también, sin que lo sepa todavía, se está disparando otra cosa. La competencia, los egos, las comparaciones. En torno a ese joven poeta delicado comienzan a medirse otros talentos. Algunos lo admiran, otros lo envidian. La literatura, también aquí, es un campo de batalla silencioso. Mientras tanto, fuera del sanatorio, el reloj no se detiene. Entre 1902 y 1904, Juan Ramón publica libros que irán marcando etapas. Rimas, arias tristes, jardines lejanos, pastorales. A los 20 y tantos años ya ha publicado más que muchos poetas en toda su vida. Pero cada nuevo libro redobla su insatisfacción. Nada le parece lo bastante perfecto. A los 24, agotado por la ciudad,
por la enfermedad y por la presión de sus propios demonios, toma una decisión que suena a retirada y que será, en realidad, una ofensiva poética. Vuelve a Moguer. El niño delicado regresa convertido en poeta, pero también en un hombre frágil, hipersensible, que arrastra un historial de sanatorios y crisis de ansiedad. La familia no es la misma. La ruina ha hecho estragos. La casa grande guarda más fantasmas que risas. Sin embargo, en ese entorno herido, él va a abrir uno de los periodos más fértiles de la poesía española. Imagina a Juan Ramón caminando solo por los caminos de arena de Moguer al amanecer. La niebla baja sobre los campos de viñedos, se oye el rebuzno de un burro, el murmullo del río Tinto a lo lejos. En medio de esa escena aparece un animalito pequeño, peludo, de ojos brillantes. Un burro gris. Platero. No es aún un personaje literario, es un vecino más del pueblo. Pero el poeta lo mira como quien encuentra un espejo. De esa relación silenciosa, de esos paseos compartidos entre huertas y callejones, nacerá años más tarde Platero y yo, el libro que hará famoso su nombre. Un libro de prosa poética que parece inocente, casi infantil, pero que esconde una tristeza a veces insoportable. En Moguer, entre 1905 y 1912, vive casi recluido. Escribe como si supiera que el tiempo se le escapa. En menos de una década, levanta una catedral de libros. Elegías puras, La soledad sonora, poemas mágicos y dolientes, Melancolía, Laberinto, Arte menor. Títulos que parecen capítulos de una larga pelea contra la nada. Hay días en los que, según recuerdan quienes lo conocieron, corrige un mismo verso 20, 30 veces. Borrar, reescribir, tachar, reordenar. La página se convierte en un campo de batalla. Y detrás de cada adjetivo, de cada coma, hay una obsesión. Llegar a la poesía desnuda, sin adornos, sin retórica, solo el núcleo vibrante de la experiencia. La idea de poesía pura empieza a tomar forma, aunque todavía no tenga ese nombre. Pero no es solo una lucha estética, es también una guerra contra su propia mente. Las sombras de la depresión siguen ahí, agazapadas. A veces, en mitad de un paseo, le asalta la certeza de que podría morir en cualquier momento, como su padre. Esa sensación de urgencia se convierte en una especie de reloj invisible que marca su ritmo de trabajo. Cada poema tiene que estar listo antes de que algo terrible ocurra. Escribir no es solo crear belleza, es ganarle segundos a la muerte. Y aquí ocurre uno de los giros más extraños de su biografía. Un hombre tan volcado en la intimidad, tan obsesionado con su propio mundo interior, va a convertirse, sin querer, en una figura de referencia para toda una generación de jóvenes poetas. Los muchachos que más tarde formarán la generación del 27, Lorca, Guillén, Alberti, crecerán leyéndolo, viéndolo como un maestro lejano, exigente, casi tiránico en su búsqueda de perfección. Muchos lo admirarán, algunos, años después, lo atacarán con dureza. Pero en esta etapa de Moguer, él no lo sabe. Solo siente que escribe desde una isla. Mientras tanto, al otro lado del océano, en Chile, un niño llamado Neftalí Reyes juega también con palabras, con piedras, con ríos. Un día firmará como Pablo Neruda. Crecerá hasta ser uno de los poetas más famosos del siglo XX y, aunque hoy ni uno ni otro lo sospechan, sus nombres quedarán unidos en una rivalidad feroz, en juicios afilados como navajas. Dos maneras opuestas de entender la poesía chocando en público. Por ahora, sin embargo, todo eso es futuro. Lo que hay en el presente de Juan Ramón es una rutina monástica. Madrugar, pasear, escribir, corregir, cenar en silencio, leer, volver a escribir. El mundo exterior parece quedar fuera de la casa de Moguer, hasta que la vida, de nuevo, irrumpe desde Madrid. A comienzos de la década de 1910, el país cambia. Las ciudades hierven, llegan nuevas ideas, la educación se democratiza poco a poco. Surgen instituciones como la Residencia de Estudiantes en Madrid, un foco cultural que aspira a conectar España con las vanguardias europeas. Amigos y editores insisten. Juan Ramón no puede encerrarse para siempre en Moguer. Necesitan su voz en la capital.
Quieren que dirija colecciones, que publique, que sea un faro para los más jóvenes. Él se resiste. Su refugio es el pueblo, la huerta, los pasos lentos con Platero. Pero sabe que también hay otra verdad. Si se aísla del todo, su poesía corre el riesgo de convertirse en un espejo que solo se mira a sí mismo. La llamada llega con forma concreta. Lo proponen como director de las ediciones de la residencia de estudiantes. Libros, autores, proyectos, contacto directo con la mejor juventud intelectual del país. Y, sobre todo, la posibilidad de probar que esa poesía pura que le obsesiona puede dialogar con el mundo, no solo contemplarlo desde lejos. Vuelve a Madrid. Ya no es el muchacho impresionable de 1900, sino un escritor con una obra sólida, respetado y temido por su rigor. Camina por las calles de la ciudad como quien entra en un laboratorio donde van a medirse, cara a cara, su sueño de belleza absoluta y la realidad convulsa de una España que se acerca a guerras, dictaduras y exilios. En una de esas tardes madrileñas, cansado, casi obligado por amigos a salir de casa, entra en una sala de conferencias. En el estrado habla un pedagogo, Manuel Bartolomé Cosío. Pero el poeta apenas escucha, porque en una de las filas hay una mujer que toma apuntes con una intensidad que él reconoce, como si también estuviera luchando contra el tiempo. Cabello recogido, mirada clara, gesto decidido, libre. Se llama Zenobia Camprubí. Ese encuentro va a partir su vida en dos. Va a convertir la lucha solitaria del poeta contra la muerte y el tiempo en una batalla a dúo. Va a darle un aliado y va a añadir un nuevo límite, mucho más cruel, a su carrera contra el reloj. Porque el cuerpo de Zenobia, en silencio, ya esconde la enfermedad que un día la matará. Y el poeta que no soporta perder nada ni a nadie, el hombre que escribe como si hubiera que salvarlo todo del olvido, todavía no lo sabe. Y sin embargo, está a punto de mirarla por primera vez a los ojos, y de decir su nombre, y de empezar, sin saberlo, la cuenta atrás más dolorosa de su vida. Cuando Juan Ramón sale de aquella sala de conferencias, esa tarde en Madrid, siente algo que no sentía desde hacía años. Prisa. No es la prisa de llegar a casa, ni la prisa de entregar un manuscrito. Es una prisa más rara, más íntima, casi física, como si de repente el tiempo se hubiera estrechado a su alrededor. Ha visto a Zenobia tomar apuntes con una concentración feroz, y ha tenido una certeza tan absurda como nítida. Si no hago algo ahora, si no me acerco hoy, en este minuto, la perderé para siempre. Para un hombre acostumbrado a rumiar cada palabra durante días, esa urgencia es un terremoto. Sale al pasillo, la gente se dispersa entre abrigos, murmullos y pasos que resuenan en el suelo de madera. Zenobia también sale, guarda el cuaderno en el bolso, avanza con paso rápido. Él duda un segundo, uno solo, y luego se lanza. «Señorita», la voz le tiembla más que cuando lee poemas en público. «Soy Juan Ramón Jiménez». Lo dice como quien pone una carta boca arriba en una mesa de juego. Ella, que ha oído el nombre 1000 veces, que ha leído Platero y yo, y habla de él con sus amigas, se gira y le sostiene la mirada. No hay reverencia, no hay adoración, hay algo más peligroso, igualdad. «Ya lo sé», responde, con una media sonrisa. «Yo soy Zenobia Camprubí». Es una presentación mínima, casi convencional, pero a partir de esa frase, sus vidas van a entrelazarse de tal forma que durante 40 años ningún verso saldrá realmente solo de la mano de él. Siempre habrá dos firmas invisibles en cada página, la del poeta y la de la mujer que le sostiene el mundo. Al principio, su relación es un combate silencioso entre dos voluntades fuertes. Él, andaluz, hipersensible, acostumbrado a que la casa, la familia, las mujeres, giren en torno al genio creador. Ella, cosmopolita, medioamericana, educada, con un sentido práctico afilado
y una independencia que descoloca al poeta. En los cafés, las amigas de Zenobia susurran que está perdiendo el tiempo con un hombre demasiado mayor, demasiado raro, demasiado enfermo. En los círculos de Juan Ramón, algunos hombres se ríen por lo bajo de aquella mujer que se atreve a discutirle, a corregirle, a decirle no mirando de frente. Pero donde de verdad empiezan a medirse es en la mesa de trabajo. Entre ellos aparece un tercer nombre, Rabindranath Tagore. El poeta bengalí acaba de ganar el Nobel. Sus textos circulan por Europa y por América. Zenobia lee inglés, domina el idioma con holgura. Juan Ramón no. Y sin embargo, es él quien ve en Tagore un hermano de espíritu, un modelo de poesía espiritual, desnuda, esencial. Nace entonces un pacto. Ella traducirá del inglés, él reescribirá en español. Noche tras noche se sientan a la mesa. El papel cruje, las lámparas lanzan un círculo amarillo sobre las hojas. Zenobia lee: The same stream of life that runs through my veins night and day. Juan Ramón escucha, cierra los ojos, deja que la frase resuene dentro, la desarma, la vuelve a armar. Responde en voz baja, probando distintas cadencias. La misma corriente de vida que corre por mis venas de noche y de día. Ella corrige una palabra, tacha un adjetivo, propone otro giro. Él se irrita, luego reconoce que su versión es más clara, más limpia. La frase queda fijada. Han ganado una batalla juntos. Así, línea a línea, los tres nombres, Tagore, Zenobia y Juan Ramón, van tejiendo un puente secreto entre la India y España. Y al mismo tiempo, van construyendo algo mucho más íntimo, un lenguaje compartido. Trabajar así, hombro con hombro, convierte su historia en algo más que un romance. Es una alianza. Pero también una fuente de conflictos, porque el poeta que aspira a la poesía pura está acostumbrado a controlar cada sílaba y de repente tiene enfrente a alguien que no se limita a admirarlo, sino que lo desafía. El conflicto no tarda en salir de la mesa de trabajo y colarse en la vida cotidiana. Zenobia quiere un matrimonio claro, adulto, con compromisos concretos. Juan Ramón, marcado por su fragilidad nerviosa y por la ruina familiar, teme el peso de la vida práctica, el dinero, las casas, las mudanzas, las enfermedades. Él querría, en el fondo, que el mundo material se organizara solo, y Zenobia, con paciencia limitada, le repite: la poesía no paga las facturas. La madre de ella desconfía del poeta melancólico. Preferiría un marido sólido, económicamente estable, preferiblemente estadounidense. Está convencida de que la vida con un escritor español será una sucesión de penurias. Y para colmo, es divorciada, algo que choca con la mentalidad de la familia de él. Los obstáculos se acumulan. Hacen falta papeles, permisos, viajes. Nada es sencillo. La relación se llena de plazos. Tienes que decidir antes de que vuelva a América. Tenemos que arreglarlo antes de que termine el verano. Si no lo resolvemos ahora, se acabó. Cada fecha se clava como una aguja en la mente de Juan Ramón, que ya vivía con la sensación de tener un reloj dentro del pecho. Hasta que llega un ultimátum real, casi brutal. Zenobia se marcha a Estados Unidos. El barco zarpa tal día, a tal hora. Ella no promete esperar eternamente. De repente, su miedo a perderla deja de ser una abstracción romántica y se convierte en algo muy concreto. Un puerto, una maleta, un billete, una escalera por la que ella puede desaparecer para siempre. En esos días, el poeta casi no duerme. Camina por Madrid como si el suelo se abriera bajo sus pies. Sus amigos lo ven deshecho. Él, que ha sobrevivido a sanatorios y depresiones, siente que esta vez el abismo tiene nombre propio: Zenobia. Y ahí aparece uno de los primeros giros fuertes de su vida adulta. El hombre que lo piensa todo 1000 veces, que corrige cada verso hasta el agotamiento, toma una decisión rápida. Viajará. Ir hasta donde haga falta. Si hace falta cruzar un océano, lo hará. Porque por primera vez siente que no solo se juega un poema,
un libro, una idea de la poesía. Se juega su única oportunidad de vivir acompañado sin dejar de ser quien es. Se casan lejos de Moguer, lejos de Madrid, lejos de la España de patios encalados que le vio nacer. El poeta andaluz se casa en un mundo de rascacielos, tranvías y anuncios luminosos, en Nueva York. La escena tiene algo casi cinematográfico. Un hombre tímido, vestido con sobriedad extrema, y una mujer segura, de aire internacional, dándose el sí en una ciudad que no entiende sus silencios, que no sabe nada del burro platero ni de las viñas de Huelva. Es un matrimonio, pero también una frontera. Dejan atrás los titubeos, los noviazgos llenos de dudas, las presiones familiares. A partir de ahora, son un bloque. Un frente unido contra la enfermedad de él, contra los prejuicios de la época, contra la inestabilidad económica, contra todo lo que puede interponerse entre la poesía y la vida. Podría parecer un final feliz clásico, pero para Juan Ramón, en realidad, es el inicio de una nueva cuenta atrás. Ahora ya no escribe solo para salvarse a sí mismo. Sabe que debe sostener, con sus libros, una casa, una pareja, un proyecto compartido. Las horas de escritura se vuelven más tensas, más comprimidas. Cada día sin trabajo literario es un día en que no avanza el dinero, ni la obra, ni la fama necesaria para sostener esa vida. En el barco de regreso a España, mientras la ciudad de Nueva York se aleja, se hace una promesa silenciosa. Voy a convertir mi poesía en algo tan grande y tan exacto que nos dé de comer, y que no se pueda borrar jamás, ni siquiera cuando muramos. Es una promesa descomunal, y sabe que tiene poco tiempo, no porque haya una fecha en el calendario, sino porque su propia salud es un misterio frágil, y porque la historia empieza a dar señales inquietantes. Hay guerras, revoluciones, crisis en toda Europa. Si su obra va a ocupar el lugar que él cree que merece, tendrá que hacerlo antes de que el mundo se desmorone. De vuelta en Madrid, el matrimonio se instala en una ciudad que hierve de ideas y de talento. Hay tertulias en cafés, conciertos, conferencias. La residencia de estudiantes es un foco cultural donde conviven científicos, músicos, poetas, filósofos. Juan Ramón entra allí no como un joven prometedor, sino como alguien que ya pesa. Ha publicado mucho, ha sido alabado y criticado. Su nombre se pronuncia con una mezcla de respeto y temor. Algunos lo ven como un maestro, otros como un juez implacable. Su piso, modesto pero lleno de libros, papeles, cuadernos apilados en montones peligrosos, se convierte en un pequeño centro de poder. Por allí pasan jóvenes poetas que buscan consejo, aprobación, un prólogo, una palabra que los legitime. Hay tardes en las que él escucha con paciencia, da indicaciones, sugiere lecturas, y otras en las que su dureza desarma al visitante. Puede destrozar un poema con una sola frase. El niño enfermizo de Moguer se ha convertido, sin darse cuenta, en una especie de ministro de la poesía en España. No firma decretos, pero sus opiniones consagran o hunden. Su aspiración a la poesía pura se vuelve doctrina. En colegios mayores y en revistas, muchos jóvenes repiten expresión con devoción. Hay que limpiar la poesía, despojarla de retórica, dejar solo lo esencial. Hablan de él como de un guía hacia esa pureza. Y sin embargo, el propio Juan Ramón vive esa posición de autoridad con angustia. Sabe que cada juicio que dicta puede volverse contra él. Y sobre todo, siente algo que rara vez confiesa: miedo a ser superado. Cada vez que un muchacho trae un poema brillante, cada vez que oye un nombre nuevo sonar con fuerza, algo dentro de él se contrae. Su grandeza y su inseguridad caminan de la mano. En esos años, al otro lado del océano, un joven chileno deslarvado, de mirada oscura, publica libros que serán dinamita. 20 poemas de amor y una canción desesperada. Y luego, más tarde, las entregas de Residencia en la Tierra. Firma como Pablo Neruda. Sus versos no buscan la pureza juanramoniana. Al contrario,
están llenos de barro, de carne, de sudor, de política, de cuerpos, de calles húmedas, de habitaciones baratas. Si la poesía de Juan Ramón aspira a ser un cristal transparente, la de Neruda es un torrente turbio que arrastra todo lo que encuentra. Los lectores se fascinan. Muchos jóvenes europeos sienten que Neruda habla su lenguaje, el de una generación cansada de delicadezas, hambrienta de compromiso y de exceso. Algún amigo le lleva a Juan Ramón un libro del chileno. Se lo deja en la mesa, casi como quien deja un desafío. Léelo, Juan Ramón. Esto está revolucionando a los muchachos. El poeta de Moguer abre el volumen. Lee en silencio durante un rato. La cara se le endurece. Cierra el libro de golpe. Esto, murmura, esto es barro, y nada más que barro. Sus frases con el tiempo serán más duras. Llegará a hablar de Neruda como de un poeta impuro, grosero, vulgar. Y a su vez, Neruda y otros lo retratarán como un aristócrata de la palabra, encerrado en una torre de marfil. Sin haberse visto todavía frente a frente, sin enfrentarse en persona, la rivalidad está servida. Sobre la mesa del despacho madrileño, dos nombres parecen mirarse con desconfianza desde dos libros distintos: Juan Ramón Jiménez, Pablo Neruda. El uno obsesionado con lo eterno, lo esencial, lo absoluto. El otro empeñado en meter en el poema la fábrica, el puerto, la reunión política, la cama deshecha. Y por debajo de las diferencias estéticas, late algo más humano, el miedo a ser desplazado del centro. El riesgo de que la palabra poeta deje de asociarse con uno, para iluminar al otro. Mientras ese duelo silencioso se prepara a larga distancia, en España las cosas se oscurecen. Juan Ramón siente, como muchos, que se aproxima una tormenta política. En las calles, los discursos se radicalizan, las tertulias se vuelven más tensas, los periódicos hablan de crisis de gobierno, de golpes, de choques inevitables. En su casa, el poeta reacciona a esa sensación de catástrofe inminente de la única manera que sabe, trabajando como un poseso. Su escritorio es un caos organizado, cuadernos viejos, manuscritos inéditos, versiones múltiples de los mismos poemas, proyectos de libros que nunca vieron la luz, cartas, diarios. Mira todo ese material y siente un vértigo concreto. Si estalla una guerra, si tienen que huir, si cae una bomba, toda su vida puede quedar reducida a cenizas en una tarde. Entonces decide imponerle al tiempo su propia ley. Toma una resolución casi militar. Va a reorganizar toda su obra, desde la adolescencia hasta el presente, como si fuera una sola obra en marcha, un organismo vivo que pueda seguir creciendo, pero que ya tenga una estructura clara, reconocible, defendible. Se impone un horario brutal. Por las mañanas, revisar textos antiguos, corregir, agrupar. Por las tardes, escribir poemas nuevos. Por las noches, leer, pensar la arquitectura general de su obra. Zenobia lo observa con una mezcla de admiración y preocupación. Ve cómo adelgaza, cómo le tiembla la mano al sostener la pluma, cómo se irrita por detalles mínimos. Intenta poner orden. Clasifica papeles, crea ficheros, etiqueta carpetas con su letra limpia. Se convierte en una especie de secretaria de guerra en la batalla del poeta contra el tiempo. Pero el reloj no se compadece. Afuera, el clima político se envenena. Adentro, los nervios de Juan Ramón se desgastan. Cada día sin avanzar en la organización de la obra le parece un fracaso. Hay noches en las que se queda inmóvil frente a la ventana, mirando la ciudad oscura y susurrando: no va a dar tiempo, no va a dar tiempo. Zenobia, detrás, le abraza por los hombros y responde con una firmeza que no siente del todo: sí, lo haremos, pero tienes que dormir. El ascenso de Juan Ramón en el poder literario alcanza su cumbre precisamente cuando el país empieza a quemarse. Los jóvenes de la generación del 27 lo visitan, le piden prólogos, recomiendan sus libros, reconocen en público su influencia. Lo citan en conferencias, lo estudian, lo imitan.
Para muchos, él es el puente entre el modernismo de Darío y las búsquedas nuevas de su generación. Él, a su manera, también los mira como una tropa brillante de sucesores posibles. Se entusiasma con algunos, recela de otros. Lee a Lorca, a Alberti, a Guillén, a Cernuda. A veces se maravilla, otras veces se indignan sus orejas puristas ante tanto juego vanguardista, tanta metáfora arriesgada, tanto guiño político. Esa mezcla de maestro y juez lo coloca en el centro de la vida poética española. Y desde ese centro, la figura de Pablo Neruda, que llega a España como diplomático, se vuelve todavía más incómoda. Porque cuando Neruda desembarca en la península, no viene solo con sus poemas oscuros y su sensualidad excesiva. Llega con una posición política clara, militante. Se acerca al Partido Comunista, participa en actos, impulsa congresos de escritores antifascistas, pronuncia discursos inflamados en defensa de la República. Su voz ronca y su gestualidad apasionada conquistan auditorios enteros. Los jóvenes poetas, los mismos que habían idolatrado a Juan Ramón, se sienten atraídos por la figura del chileno, el poeta que parece un héroe de novela, que denuncia injusticias, que habla de minas, de obreros, de luchas, que convierte la poesía en un arma. De pronto, el poder literario de Juan Ramón tiene competencia directa, no solo estética, sino también simbólica. En los pasillos y cafés se susurra: ¿has oído a Neruda? ¡Qué fuerza! ¡Qué manera de recitar! Juan Ramón está quedándose atrás, encerrado en sus cosas de pureza. Esos comentarios, que quizá jamás le lleguen literalmente, flotan en el aire. Y él, que tiene un olfato extremo para la crítica y la traición, siente que algo se desplaza bajo sus pies. La rivalidad que hasta entonces era lejana, casi teórica, empieza a sentirse como una lucha rodada en paralelo. Neruda, en escenarios llenos, levantando el puño. Juan Ramón, en su despacho, inclinado sobre un adjetivo, corrigiendo por enésima vez un verso que nadie verá todavía. Dos velocidades, dos estilos de combate, dos ideas del papel del poeta. Y entre España, que se rompe. En 1936, el país estalla. La guerra civil convierte en realidad los peores presagios. Para Juan Ramón, la noticia llega no como una sorpresa, sino como la confirmación brutal de todo aquello contra lo que llevaba años corriendo. Las bombas no distinguen entre casas con y sin biblioteca. Los fusilamientos no preguntan si uno es partidario de la poesía pura o de la poesía impura. De repente, todo ese archivo que han ordenado con tanto esfuerzo se vuelve vulnerabilísimo. Cada carpeta, cada cuaderno, es un rehén del azar. Una bala perdida puede destruir 20 años de trabajo. Un registro de milicianos exaltados puede acabar con cajas enteras de manuscritos. La prisa de Juan Ramón se vuelve pánico. Empaquetan papeles a toda velocidad. Zenobia hace listas, inventarios apresurados, números en los lomos de las cajas. Hay decisiones dolorosas. ¿Qué se lleva uno al exilio si solo puede cargar con lo mínimo? ¿Qué parte de la obra en marcha se salva y cuál se abandona a su suerte? Mientras tanto, en otros escenarios, Pablo Neruda se compromete con la causa republicana, ayuda a organizar el Congreso Internacional de Escritores para la Defensa de la Cultura, se convierte en una figura visible de la resistencia intelectual. En muchos mítines, su voz se alza como una trompeta. La figura pública del chileno se agiganta en medio de la tragedia. La del andaluz, en cambio, se repliega. Juan Ramón rehúye la tribuna, el panfleto, la consigna. No porque sea indiferente al sufrimiento, le duelen las noticias de amigos asesinados, le estremecen los bombardeos, sino porque tiene horror a que la poesía se convierta en discurso político directo. Esa diferencia de postura, que podría haber quedado en un simple matiz, se convierte con la guerra en un abismo. Muchos compañeros de letras le reprochan su falta de presencia pública. Le piden manifiestos, apariciones, frases solemnes. Él se encierra más. Responde con silencio o con cartas privadas, nunca con grandes gestos. Para algunos,
se convierte en el símbolo de una élite desconectada del pueblo. Para otros, es el último defensor de la autonomía radical de la poesía. Y en el fondo, la sensación que lo devora es más simple y desgarradora. Todo lo que he construido puede desaparecer mañana. Los plazos se vuelven trágicamente concretos. Hay que salir del país ya, antes de que sea demasiado tarde. Hay que salvar no solo la vida, sino también esa obra que pretendía ser eterna. Zenobia entiende que la prioridad es poner a salvo al hombre antes que a los papeles. El hombre que, si sobrevive, aún puede escribir más. Pero para Juan Ramón la elección no es tan clara. Hay escenas en las que casi pareciera que proteger una caja de manuscritos le importa tanto como protegerse a sí mismo. Al final, como suele ocurrir en las historias extremas, decide a medias. Salvan lo que pueden, dejan lo que no cabe. Salen de España con una mezcla de alivio y desgarro, y mientras el barco se aleja del puerto, con una guerra ardiendo detrás y un futuro desconocido delante, en la otra orilla de su memoria, una idea lo atraviesa como un rayo. Si Neruda convierte en leyenda su papel en esta guerra, si se vuelve la voz oficial del sufrimiento, ¿habrá todavía lugar para mi poesía silenciosa cuando todo esto termine? La rivalidad, que comenzó como un desacuerdo estético a distancia, entra ahora en otra fase. No solo compiten dos poéticas, compiten dos relatos sobre qué debe ser un poeta en tiempos de catástrofe. Y Juan Ramón, lejos de la tierra que lo vio nacer, con parte de su obra dispersa y con Zenobia a su lado, empieza el exilio con una doble presión en la nuca. El tiempo histórico que se le echa encima, y el tiempo íntimo, biológico, que ya le está robando fuerzas a la mujer que ama. Pero eso, la enfermedad de Zenobia, el trabajo febril en América, los premios, las cartas envenenadas con Neruda, la carrera hacia el Nobel y el golpe brutal que lo acompaña, pertenece a otro tramo de este viaje. Un tramo donde el reloj sonará todavía más fuerte. El barco se aleja del puerto español, mientras la costa se vuelve una línea gris, borrosa en el horizonte. En cubierta, el viento golpea la ropa, levanta cabellos, hace crujir cabos y mástiles. Juan Ramón se agarra a la barandilla con los nudillos blancos. A su lado, Zenobia mira hacia atrás, hacia una tierra que puede que no vuelvan a pisar jamás. En el muelle han quedado amigos, papeles, habitaciones llenas de ecos. La guerra ha convertido su país en un incendio. El exilio, en teoría, es una salvación. Pero para él no se siente así. Para él, que siempre se ha debatido con el tiempo, subirse a ese barco no es solo huir de las bombas, es admitir que el reloj ha ganado la primera batalla. Ahora tenemos que empezar de cero, susurra Zenobia, sin apartar la vista del horizonte. Empezar de cero, a los 50 y tantos, con una obra inmensa a medias, dispersa, herida, con la salud tocada, con un enemigo silencioso extendiéndose por Europa, y con otro enemigo, mucho más íntimo, creciendo sin nombre en el cuerpo de la mujer que ama. Él todavía no lo sabe, pero el tiempo, su viejo perseguidor, está preparando la jugada más cruel. Estados Unidos los recibe con su ruido metálico y su obsesión por la velocidad. Coches por todas partes, ascensores, teléfonos, anuncios luminosos que parpadean prometiendo cosas que a él le resultan incomprensibles, detergentes, coches, cigarrillos. En Washington, en Miami, en distintas ciudades donde la guerra lo arroja, el poeta andaluz vive una vida doble. Por fuera, el profesor invitado, el conferenciante, el intelectual republicano exiliado que cuenta a los americanos qué está pasando en España, que habla de escritores muertos, de bibliotecas bombardeadas, de un país que se desangra. Por dentro, el enfermo de siempre, el hipersensible, el hombre que no soporta un ruido brusco ni una luz demasiado violenta. El escritor que apenas puede concentrarse si hay una puerta medio abierta en la casa. Las universidades lo acogen, pero el idioma lo separa. Las aulas amplias, llenas de estudiantes de otra cultura, lo impresionan. A veces, cuando termina una clase sobre poesía española,
siente que ha estado hablando desde el fondo de un túnel. En el apartamento que comparten, Zenobia lleva las cuentas, organiza las giras, responde cartas, hace trámites con una eficacia que parece mágica. Lo acompaña a las visitas al médico, negocia honorarios, corrige borradores, prepara maletas. Es la mujer, la traductora, la administradora, la enfermera, la guardiana de la obra. Él se sienta a la mesa, extiende hojas en blanco y se encuentra con un silencio diferente al de Moguer o al de Madrid. Es un silencio de hotel, de paredes anónimas, de muebles prestados. Y sin embargo, de ese silencio obligado va a sacar algunos de sus libros más intensos. En 1917 ya había escrito un libro decisivo, Diario de un poeta recién casado, fruto de otro viaje transatlántico, un libro donde descubrió el mar abierto, la modernidad, el verso libre, la ruptura con el canto musical del modernismo. Ahora, décadas más tarde, el exilio le obliga a reabrir esa herida del viaje. Se encuentra de nuevo frente al océano, pero ya no como el recién casado que se maravillaba con el reflejo de la luna en el agua, sino como un hombre expulsado, que mira al mar y ve una frontera inmensa entre él y su origen. Sus cuadernos del exilio se llenan de anotaciones sobre hoteles, trenes nocturnos, ciudades extrañas. La escritura cambia, se vuelve más desnuda todavía, más interior. Se abre paso una voz nueva, una voz que ya no se entretiene tanto en jardines y burros, sino que interroga directamente a Dios, al ser, al misterio. De esa etapa irán saliendo, con los años, libros como La Estación Total o Animal de Fondo, poemas largos, densos, casi visionarios, donde la palabra Dios no es un dogma de catecismo, sino una especie de centro ardiente al que el poeta se acerca y del que se aparta con miedo. Su método de trabajo se radicaliza. Si antes corregía 10 veces un verso, ahora lo corrige 50. Donde antes podía aceptar un adjetivo apenas correcto, ahora solo tolera lo que le parece exacto. Zenobia lo ve inclinarse sobre la mesa, la pluma detenida en el aire durante minutos enteros, inmóvil, sosteniendo un solo verso en la tensión del pensamiento. A veces, cuando por fin escribe una palabra, la borra casi al instante y repite el ritual. «Te vas a enfermar más», le reprocha. «Ningún verso vale una angina de pecho». Él niega con la cabeza. «No lo entiendes», susurra. «Si lo dejo mal, es como si no estuviera. Si no llego al fondo, es como si no hubiera vivido». Escribir, para él, ya no es solo ganarle segundos a la muerte, es negociar con lo absoluto. Y el tiempo, siempre cruel, se encarga de recordarle que esa negociación tiene fecha límite. Las noticias del mundo le llegan en oleadas fragmentadas, cartas, periódicos atrasados, revistas literarias con críticas, rumores sobre quién ha muerto, quién ha ganado qué premio, quién se ha pasado al otro bando político. Entre esos recortes, una figura se repite: Pablo Neruda. El chileno sigue creciendo como mito. Sus libros circulan por toda América, se traduce, recita en mítines multitudinarios, escribe poemas de amor que la gente copia a mano, poemas políticos que se susurran como consignas. En México, en Argentina, en Chile, en Europa, los jóvenes poetas hablan de él con una admiración casi religiosa. Canto General, con su ambición de contar la historia entera de América Latina, se lee como una epopeya del continente. En las reuniones de exiliados, el nombre de Neruda aparece una y otra vez. Algunos critican su comunismo, otros lo veneran como el poeta de los oprimidos. Pero casi nadie discute su centralidad. A Juan Ramón esa omnipresencia lo irrita y lo hiere a la vez. Lo irrita porque ve, en muchos de esos poemas torrenciales, descuidos, excesos, palabras hinchadas que a él le sobran por todas partes. Escribe sin freno, se queja, como si cada línea fuera igual que la anterior. No hay poda, no hay selección. Eso no es obra, es selva. Y lo hiere porque siente cómo, poco a poco, el eje de la poesía en castellano parece desplazarse hacia ese otro polo, hacia el poeta comprometido, torrencial, que grita en plazas llenas. Él
que trabaja como un orfebre solitario sobre cada sílaba, se ve empujado al papel de figura vieja, clásica, de museo. Se da cuenta de que, para muchos jóvenes, la palabra actual ya no se asocia con su tipo de poesía. Ese descubrimiento es un golpe directo a su orgullo y también una alarma más en el interior de su reloj. Si el mundo se queda con la versión de Neruda de lo que es un poeta, piensa, mi trabajo entero puede volverse un pie de página. El conflicto, que empezó siendo estético, se vuelve casi moral en su cabeza. Siente que está defendiendo algo esencial, una idea de la poesía como búsqueda absoluta, frente a lo que él ve como poesía de ocasión, por muy noble que sea la causa. En cartas privadas, en comentarios en voz baja, lo llama mal poeta, retórico, impuro. Sus juicios se afilan hasta volverse cuchillos, y sin embargo, en el fondo, detrás de cada crítica, late un miedo más simple, el miedo a que el tiempo y el gusto de la época consagren al otro primero. Los años 40 y 50 se convierten en una carrera larga, extenuante, en la que Juan Ramón intenta, desde el exilio, consolidar de una vez por todas su obra. Ya no se trata solo de escribir libros nuevos, se trata de ordenar los antiguos, de decidir cuáles permanecen, cuáles se destruyen, cómo se presentan. Su sueño de la obra en marcha se vuelve un monstruo administrativo. Cientos de títulos, series, ciclos, proyectos. En Puerto Rico, donde finalmente se asientan, encuentra al fin algo parecido a una casa definitiva. La isla, con su luz intensa y su vegetación exuberante, le recuerda por momentos a la Andalucía perdida. Los árboles, las bugambillas, el mar cercano, le dan una sensación de paisaje familiar, aunque el acento de la gente y el vaivén del Caribe le recuerdan a cada paso que está lejos de mover. La Universidad de Puerto Rico le ofrece un entorno relativamente seguro. Allí da clases, se relaciona con estudiantes, encabeza proyectos culturales. Se convierte en una especie de patriarca del exilio. Pero el hogar verdadero, la trinchera donde sigue peleando con el tiempo, es su escritorio. A medida que envejece, su letra se vuelve más pequeña, más temblorosa, pero la voluntad de corrección no se ablanda. Sigue cambiando comas, suprimiendo artículos, sustituyendo adjetivos por sustantivos, reduciendo, concentrando. Hay días en los que pasa una mañana entera decidiendo si debe decir luz pura o pureza de luz. Al final puede que no se quede ni con una ni con otra, y el verso quede menos adornado aún. Zenobia, mientras tanto, escribe a máquina, pasa en limpio los manuscritos, responde cartas de editores, lleva la agenda, la economía, le recuerda citas médicas, le consigue becas, ayudas, conferencias pagadas. Sin su gestión minuciosa, la obra en marcha se desplomaría. Y precisamente cuando más imprescindible se ha vuelto esa energía de ella, cuando el engranaje parece funcionar dentro de lo precario, aparece el verdadero límite del reloj. Llega al principio como una molestia vaga, un cansancio que no se va, un dolor que Zenobia atribuye a la tensión, al trabajo, al clima. Pero el dolor crece. Viene acompañado de fiebres, de noches en vela, de visitas urgentes al médico. Un día, en una consulta de paredes blancas y luz fluorescente, el diagnóstico cae como un hacha. Cáncer. No lo dicen así, de golpe, como en las películas. Lo rodean de términos técnicos, de porcentajes, de posibilidades de tratamiento. Pero lo esencial es claro. Hay un enemigo dentro del cuerpo de ella. Y el enemigo no piensa negociar. De pronto, el límite de tiempo deja de ser una sensación abstracta en el pecho del poeta y se convierte en números fríos. Meses, años probables, plazos para pruebas, fechas para radioterapias. Juan Ramón escucha al médico, pero solo se queda con una idea. El tiempo de ella está contado. Sale a la calle con las piernas flojas. Siente que el mundo ha cambiado de densidad. Las palmeras, los coches, el calor caribeño, todo parece envolverse en una especie de niebla. Esa noche, mientras Zenobia duerme mal en la cama, él se sienta a la mesa de trabajo y extiende cuadernos, notas,
esquemas de libros. Los mira como si fueran relojes de arena a punto de vaciarse. No solo quiere terminar su obra antes de morir él, ahora quiere hacerlo antes de que ella desaparezca. No soporta la idea de que Zenobia muera sin ver reconocida, de forma indiscutible, la grandeza de aquello por lo que ha sacrificado su vida entera. El límite de tiempo, de repente, tiene una forma muy concreta. Hay que lograrlo mientras Zenobia viva. ¿Lograr qué exactamente? Publicar todo, dejar cerrada la obra en marcha, sí. Pero sobre todo, conseguir ese gesto externo, social, simbólico que fije su nombre en el lugar al que él cree que pertenece, el Premio Nobel. Las candidaturas al Nobel de Literatura son un teatro silencioso que se representa cada año en redacciones de periódicos, cafés literarios, universidades. Nadie sabe exactamente quién ha sido propuesto, pero corren listas extraoficiales, rumores, quinielas. En cartas, en conversaciones, en artículos, empieza a aparecer su nombre junto al de otros grandes escritores del siglo. Algunos amigos le cuentan que lo han propuesto, otros le envían recortes donde un crítico de tal país dice que sería justo que se le reconociera la trayectoria entera. Y en paralelo, el nombre de Neruda también suena, a veces en los mismos artículos. ¿Neruda o Juan Ramón? ¿Poesía pura o poesía comprometida? Es como ver escrita en los periódicos la rivalidad que lleva años hirviéndole dentro. Él finge desinterés. Dice que los premios no importan, que el verdadero reconocimiento es la obra, que todo eso es mundano. Pero Zenobia, que lo conoce mejor que nadie, ve cómo se le tensan los hombros cada otoño, cuando se acerca la fecha del anuncio desde Estocolmo. Ella también sabe que el Nobel significaría dinero, un dinero imprescindible, y una seguridad mínima para el futuro de los manuscritos, de la casa, incluso de su atención médica. Pero por encima de lo económico, intuye otra cosa. El Nobel sería, para él, la prueba de que no ha trabajado en vano, de que su lucha obsesiva con la pureza no ha sido un capricho solitario, sino una contribución fundamental a la lengua. Y por debajo de todo eso, hay otra urgencia que ninguno de los dos dice en voz alta. Si el Nobel llega después de su muerte, ella no lo verá. Cada otoño que pasa sin premio es un otoño menos en el cuerpo enfermo de Zenobia. Cada año en que el galardón va a parar a otro nombre, a veces lejano, a veces próximo, es un recordatorio de que el reloj sueco y el reloj del cáncer no están sincronizados. Mientras el mundo especula, ellos siguen trabajando. Hay mañanas en las que Zenobia sale de una sesión de radioterapia, pálida, con un cansancio que le atraviesa los huesos, y aún así se sienta a la máquina de escribir para pasar en limpio unas páginas que él corrigió la noche anterior. Sus dedos tiemblan sobre las teclas. El ruido metálico de la máquina parece más duro que nunca. Juan Ramón, al verla, siente un dolor agudo de culpa. «Deja eso, por favor, descansa». «No», responde ella. «Si tú no paras, yo tampoco». Es una escena extraña. La enferma sosteniendo el ritmo del convaleciente crónico. El cuerpo de ella se debilita, pero su voluntad se vuelve acero. No va a permitir que la enfermedad se lleve, además de su salud, la obra de los dos. En ese contexto, las noticias sobre Neruda le llegan como pinchazos extra. El chileno da conferencias, recibe homenajes. Su nombre suena cada vez más fuerte como candidato natural de una poesía comprometida con el pueblo. Para muchos, representa el espíritu del siglo. En círculos íntimos, se atreven a decirlo. Lo lógico sería que el Nobel fuera para Neruda. Cuando esas frases, directas o filtradas, llegan a oídos de Juan Ramón, la reacción es brutal. No solo discute la calidad de la poesía del chileno, discute la idea misma de que la misión del poeta sea convertirse en bandera política. Si premian eso, dice con una rabia fría, habrán premiado la consigna, no la poesía. Para sus amigos, a veces resulta difícil saber dónde termina la defensa de un ideal estético y dónde empieza el orgullo herido. Pero cualquiera que lo vea de cerca en esas fechas, percibe claramente la trampa en la que está atrapado. Si le dan el Nobel a él,
sentirá que ha ganado la batalla por la pureza. Si se lo dan primero a Neruda, vivirá eso como una derrota histórica, casi metafísica. Y mientras tanto, el cáncer de Zenobia avanza, indiferente a todas esas discusiones literarias. Finalmente llega el año decisivo. El cuerpo de Zenobia está ya muy castigado. Ha pasado por hospitalizaciones, por días enteros sin poder levantarse de la cama, por dolores que los calmantes apenas atenúan. La casa huele a medicinas, a sopa recalentada, a papeles viejos. En la mesilla de noche se apilan los libros que ella ya no tiene fuerzas de leer. La máquina de escribir descansa más a menudo. Hay tardes en las que, simplemente, se limitan a estar. Él se sienta a su lado, le toma la mano, mira por la ventana el cielo de San Juan de Puerto Rico, con sus nubes lentas y su luz oblicua. Ya casi no hablan de premios. Hablan de cosas pequeñas, un árbol que han podado mal, un pájaro que se posa siempre en el mismo cable, un recuerdo de Moguer, una anécdota de Nueva York. Y entonces, cuando casi nadie lo espera, cuando su vida parece haberse reducido a ese cuarto con olor a desinfectante, llega la noticia. No entra con fanfarrias ni con cámaras de televisión. Entra como tantas cosas en la vida de un exiliado, en forma de llamada, de voz lejana, de palabras que tardan unos segundos en asentarse. Juan Ramón, han llamado de la embajada, de la universidad, de la radio, de todas partes. Es oficial. ¿Qué es oficial?, pregunta, cansado, molesto por la interrupción. Te han dado el Nobel, el Premio Nobel de Literatura. Es un momento surrealista. Durante años lo ha imaginado de 1000 maneras. Ha fantaseado con titulares, con discursos, con reacciones. Pero ahora que la frase se ha pronunciado por fin, siente primero una especie de hueco en el estómago. Se queda sentado, sin levantarse, sin gritar, sin llorar. Piensa en su padre muerto demasiado pronto. Piensa en el niño delicado de Moguer. Piensa en el jovencito que rompió Almas de Violeta, avergonzado. Piensa en los sanatorios, en los pasillos blancos de Burdeos, en las tardes con Rubén Darío, en los caminos de arena con Platero, en la residencia de estudiantes, en los bombardeos, en el barco del exilio, en los hoteles de Estados Unidos. Piensa en Neruda. Durante un segundo, lo ve como una sombra lejana, en otro país, en otro cuarto, quizá escuchando la radio ese mismo día. Y sí, una parte de él siente que ha ganado algo, que su idea de poesía ha sido reconocida al máximo nivel antes que la del rival. Pero todo eso pasa a un segundo plano de forma brutal cuando gira la cabeza y ve a Zenobia. Ella sonríe, pero la sonrisa es frágil, sostenida por un hilo muy fino de energía. Aplaude con las manos débilmente, hace un gesto como de felicidad cumplida. ¿Lo ves?, susurra. Te lo dije. Tenía que llegar. En sus ojos hay una mezcla de orgullo y de alivio, como si una parte del sentido de su vida se hubiera confirmado en ese instante. Todas las horas de traducción, de mecanografiar, de ordenar archivos, de negociar con editores, todas las renuncias, han desembocado en ese reconocimiento. Durante unos minutos, el cuarto se llena de felicitaciones, de llamadas, de visitas rápidas. Hay ruido, flores, discursos improvisados, promesas de reportajes, de homenajes. El nombre de Juan Ramón Jiménez resuena por radios de todo el mundo. Pero el cuerpo de Zenobia no entiende de premios. Entiende de células multiplicándose sin control, de órganos debilitados, de tejidos quemados por la radioterapia. 3 días después del anuncio, la habitación está en silencio otra vez. No hay periodistas, no hay llamadas, no hay flores nuevas. Solo el pitido lejano de un aparato, el susurro de enfermeras en un pasillo, el llanto ahogado de alguien en otra sala. Zenobia muere con el Nobel aún fresco, casi sin que les haya dado tiempo a tocarlo con las manos. Para el mundo, la noticia es un detalle trágico al margen. Murió pocos días después de que su esposo recibiera el Nobel. Para él, es el centro mismo del cataclismo. Ha ganado el premio más grande,
en el momento en que pierde lo único que hacía soportable el peso de su propia exigencia. Es como si el tiempo, después de haber jugado con él durante décadas, hubiera decidido rematar la partida con una ironía despiadada. Te doy lo que buscabas, pero te quito la única que podía celebrarlo contigo. A partir de ese día, el Nobel deja de ser, para Juan Ramón, una meta. Se convierte en un recordatorio. Cada vez que oye la palabra, ve no solo medallas, discursos, titulares. Ve también la cama del hospital, la cara agotada de Zenobia, la habitación medio oscuras donde supo que se quedaba solo. Podría parecer que, profesionalmente, ha tocado techo. Ha conseguido el máximo reconocimiento posible. Su nombre está ya fijado en la lista de grandes que se citarán en manuales, en historias de la literatura, en discursos académicos. Pero por dentro se ha roto algo. La carrera contra el tiempo ha sido brutal. Ha llegado a la meta y ha descubierto que, para cruzarla, ha tenido que pagar un precio insoportable. En ese equilibrio extraño, cima pública, abismo privado, lo encontramos en los últimos años. Alterado, vulnerable, casi traslúcido, intentando seguir trabajando pero con menos fuerzas, con la mente cada vez más frágil. La rivalidad con Neruda, el combate por la idea de poesía, los plazos, las listas del Nobel, todo eso sigue ahí, flotando en cartas y recuerdos. Pero ahora hay un vacío nuevo en el centro de la historia, el lugar exacto donde estaba Zenobia. Y desde ese vacío, el viejo poeta tendrá que enfrentar su tramo final, rodeado de papeles, de títulos que nunca verá publicados en vida, de alumnos que lo miran con una mezcla de miedo y ternura, de recuerdos que llegan en oleadas violentas. Su pelea con el tiempo aún no ha terminado, pero ha cambiado de forma. Ya no se trata solo de ganarle segundos a la muerte. Se trata de averiguar si toda esa obra en marcha puede tener sentido sin ella. El cuarto donde murió Zenobia se ha quedado igual. La cama hecha, las cortinas echadas a medias, el vaso de agua en la mesilla, el rosario olvidado en una esquina, los papeles apilados sobre la silla. Durante semanas, Juan Ramón entra y sale como un fantasma, incapaz de mover nada. El Nobel resplandece en una caja, envuelto en papeles, casi como un intruso. Lo han mandado desde Estocolmo con todas las formalidades: diploma, medalla, cartas oficiales. El premio más alto de la literatura mundial, guardado en un cajón de una casa silenciosa. Hay una imagen que se repite muchas noches. Él abre la cajita, mira la medalla dorada, la coge un segundo, siente el peso frío del metal en la palma y luego la deja de nuevo, como si le quemara. No puede evitar pensar que esa medalla, en cierto modo, ha llegado demasiado tarde. Ha ganado la batalla simbólica contra Neruda, contra todo un modelo de poesía. Pero la victoria tiene sabor a ceniza. No hay quien lo abrace, quien se ría con él de lo absurdo que es que un premio sueco decida, de repente, que su vida ha merecido la pena. El viejo combate de su biografía, él contra el tiempo, ha entrado en una nueva fase. Ya no corre para llegar a una meta. Corre, si acaso, para no desmoronarse por completo. Después de la muerte de Zenobia, su mente, ya frágil, se resquebraja. Hay días en los que conserva una lucidez escalofriante. Corrige versos con la misma precisión de siempre. Discute matices filosóficos. Recuerda anécdotas con una memoria perfecta. Y otros días en los que se queda mirando un punto de la pared como si hubiera algo escrito allí que solo él ve. Comienza a hablar a solas, no solo con Dios o con la poesía, eso lo ha hecho siempre, sino con Zenobia, en voz alta, en el comedor, en la habitación, en el jardín. Le cuenta cosas mínimas, qué ha comido, qué carta ha llegado, qué estudiante le ha visitado, qué palabra ha cambiado en tal poema. Mira, Zenobia, murmura, mostrando un papel al aire. Al final he quitado Clara. No hacía falta. La luz ya se entendía. Para los que lo rodean, esa presencia constante de la muerta es inquietante y enternecedora a la vez. No es un teatro, es la manera que tiene de seguir vivo.
Sus discípulos en Puerto Rico lo ven como una figura casi mítica, el Nobel que camina despacio por los pasillos, con un traje demasiado grande, una corbata mal anudada, el cabello blanco un poco revuelto. Cuando entra en el aula, algunos estudiantes contienen la respiración. Pero el hombre que se sienta en la silla no es un busto de bronce, ni una cita de manual. Es un viejo nervioso, a veces brusco, a veces delicadísimo, que puede emocionarse hablando de un adjetivo o estallar de furia si alguien sugiere que Neruda también es un gran poeta. La rivalidad, incluso en este tramo final, sigue ahí. Cuando alguien pronuncia el nombre del chileno, un rictus de dureza le cruza la cara. Podría ya ignorarlo, descansar en su Nobel, asumir que la historia juzgará a cada uno, pero no puede, es más fuerte que él. No me habléis de ese hombre, corta, seco. Eso no es poesía. Para muchos jóvenes, acostumbrados a idolatrar a Neruda, resulta chocante ver cómo el flamante Nobel español no solo no lo celebra, sino que lo combate hasta el final. Para ellos, es como ver a dos dioses peleando en un Olimpo hecho de papeles y pizarras. Su salud mental empeora, hay episodios de confusión, de angustia extrema, de ataques de nervios. En algunos momentos, pierde completamente el contacto con la realidad cotidiana. No reconoce lugares, confunde tiempos, mezcla conversaciones. Los médicos recomiendan ingresarlo en una clínica. Para quienes lo quieren, es una decisión dolorosa. El hombre que ha pasado media vida luchando contra la soledad y el encierro, vuelve a un lugar que se parece demasiado a aquellos sanatorios de juventud. La escena se repite. Pasillos largos, paredes blancas, olor a desinfectante. Camas alineadas, enfermeros que entran y salen. Pero ahora no es el joven que descubría a Mallarmé en Burdeos. Ahora es un anciano premio Nobel al que hay que recordar, de vez en cuando, qué día es. En la clínica, a veces se rehúsa a comer, se queda con la cuchara suspendida en el aire. Otras veces recita de memoria poemas enteros, como si fueran un conjuro contra la disolución. Inteligencia, dame el nombre exacto de las cosas, murmura, con una pronunciación suave, casi infantil, como si estuviera empezando de nuevo. Esa plegaria a la inteligencia, ese deseo de nombrar con precisión, suena ahora trágico. Su propia mente se le escapa entre los dedos, y él sigue pidiendo exactitud. Hay momentos de una ternura desarmante. Una tarde, un estudiante entra para visitarlo y le lleva una edición sencilla de Platero y yo. Le pide que se lo firme para su hermana pequeña. Juan Ramón abre el libro, busca una página al azar, acaricia el papel. Por un instante parece que la bruma de la clínica desaparece y vuelve a estar en Moguer, caminando entre huertas con un burrito gris. Este libro, dice despacio, me siguió como un perro. Y yo intentando escribir otros, y siempre volviendo a él. Luego firma con letra insegura pero firme. Juan Ramón Jiménez. El viejo niño delicado de Moguer aún está ahí, detrás de la coraza del Nobel, detrás de las crisis, detrás de los celos literarios. Mientras él se apaga en la clínica, el mundo sigue moviéndose. Las guerras cambian de escenario, las ideologías se reciclan, los movimientos literarios se suceden. Y un día, 13 años después de que el Nobel llegara a Puerto Rico envuelto en papeles, la Academia Sueca anuncia otro nombre en Estocolmo: Pablo Neruda. El rival, el impuro, el torrencial, el camarada, el hombre al que Juan Ramón había despreciado con tanta vehemencia, recibe el mismo premio. La noticia recorre el mundo. En América Latina, lo celebran como un triunfo del continente. Sus seguidores hablan de justicia histórica. Los periódicos lo presentan como la consagración del poeta del pueblo. Juan Ramón no vive para verlo. Ha muerto unos años antes, en la misma isla en la que vivió sus últimos combates contra la locura y la nostalgia. Pero el símbolo es poderoso. Los dos hombres que encarnaron dos modos opuestos de entender la poesía, dos maneras de relacionarse con el tiempo y con la historia, terminan juntos en la misma lista. 2 medallas, 2 diplomas,
dos nombres tallados en la misma piedra sueca. Para quien mira la historia desde fuera, hay algo poéticamente irónico en este desenlace. La contienda por el poder simbólico de la poesía no se decide por caos, sino por acumulación. El tiempo, ese juez que tanto obsesionó a Juan Ramón, acaba entregando medallas a ambos. El espectador de tu video puede imaginar esa escena final alternativa. Un salón vacío en Estocolmo, dos medallas sobre una mesa, una con el nombre de Juan Ramón Jiménez, otra con el de Pablo Neruda, y un reloj enorme en la pared marcando tic-tac, la misma hora para los dos. La muerte de Juan Ramón en San Juan de Puerto Rico tiene algo de regreso simbólico al principio. Muere lejos de Moguer, pero rodeado de los mismos elementos que lo acompañaron siempre: cuadernos, libros, cartas, borradores. No hay grandes fastos. Hay tristeza en la universidad, en los círculos del exilio, en las redacciones que reciben la noticia. Para la mayoría de la gente es el Nobel español que escribió Platero y yo. Y sin embargo, la historia no termina allí. Meses después, su cuerpo viaja. El féretro cruza de nuevo el océano, esta vez sin poemas, ni maletas, ni manuscritos, rumbo a la tierra blanca de su infancia. Cuando el ataúd llega a Moguer, el pueblo se vuelca. Las calles se llenan de gente humilde que quizá nunca leyó un verso suyo entero, pero que sabe que Platero es suyo, que ese hombre llegó el nombre de Moguer por el mundo. Hay niños de colegio con ramos de flores, ancianas con pañuelos negros, jornaleros con las manos llenas de tierra. El cortejo fúnebre avanza despacio entre casas encaladas. Alguien lee en voz alta fragmentos de Platero y yo. Platero es pequeño, peludo, suave. Las palabras pronunciadas allí suenan de otra manera. No son ya literatura, son una especie de regreso. El burro que era metáfora vuelve a ser animal del pueblo. El poeta universal vuelve a ser el niño delicado de la calle tal, hijo de Víctor y de Purificación. Lo entierran en Moguer. La tierra que pisó de niño se cierra sobre él. El reloj, al fin, se detiene. Pero la historia que tú quieres contar en tu video no se queda en la tumba. La historia sigue en lo que vino después. Durante años, su figura sufre vaivenes. Hay quien lo reduce a autor de Platero y yo y poco más. Hay quien lo caricaturiza como un señor maniático de bata y zapatillas, encerrado en un cuarto, peleándose con los adjetivos. Otros lo atacan por su dureza con Neruda, por su aparente indiferencia ante las luchas políticas de su tiempo. Lo tildan de burgués, de elitista, de poeta puro para minorías. Pero poco a poco, a medida que el siglo avanza, algo curioso ocurre. Los mismos rasgos que se le reprochaban, su obsesión por la exactitud, su manía de corregir, su empeño en la poesía desnuda, empiezan a parecer visionarios. Poetas jóvenes, ya no marcados por la guerra civil ni por los exilios, leen sus libros con otros ojos. Encuentran en Diario de un poeta recién casado una modernidad inesperada, un uso del verso libre y de la imagen que anticipa muchas cosas. Descubren en Animal de Fondo una profundidad metafísica que dialoga con corrientes filosóficas del siglo XX. Profesores en universidades de medio mundo desmontan el tópico del poeta cursi de Platero y muestran a un escritor que reinventó la lengua poética española, que empujó el idioma hacia una precisión casi científica, que concibió su obra como un organismo en crecimiento permanente. En las aulas de secundaria, los adolescentes leen fragmentos de Platero y yo, sin imaginar que detrás de esa prosa sencilla hubo un hombre capaz de destruir sus propios libros por considerarlos impuros, de pasar noches enteras decidiendo entre dos sinónimos, de pelearse medio siglo con la sombra de un poeta chileno al que apenas vio en persona. Su rivalidad con Neruda, vista desde lejos, deja de ser un chisme de egos para convertirse en algo más interesante: el choque entre dos visiones posibles del papel del poeta. Uno, el sacerdote de la palabra absoluta; el otro, el tribuno del pueblo. Y el tiempo, que no suele ser sentimental, hace algo raro. Guarda a los dos. Conserva, lado a lado,
el susurro andaluz que pide inteligencia y el trueno latinoamericano que canta al cobre, a la tierra, a las revoluciones. El poder de Juan Ramón ya no es un sillón en la crítica española, ni la dirección de una colección de libros, ni siquiera la medalla del Nobel. Su poder verdadero está en algo menos visible pero más duradero. Cada vez que un poeta en español se sienta ante una página en blanco y se pregunta, ¿esta palabra es la exacta?, está, sin saberlo, discutiendo con él. Para cerrar tu video, puedes volver al punto de partida, a esa habitación de San Juan de Puerto Rico, ya vacía, donde un anciano abrió una caja y miró el Nobel mientras la mujer de su vida se apagaba en la cama de al lado. Puedes superponer su figura joven, caminando con platero al amanecer, con su figura vieja, encorvado sobre un verso que no termina de cuadrar. Puedes mostrar, en montaje rápido, las imágenes de Neruda recitando ante multitudes, de estudiantes de hoy subrayando a lápiz, inteligencia, dame el nombre exacto de las cosas, de niños de Moguer leyendo en voz alta, platero es pequeño, peludo, suave. Y mientras suena tu voz en off, puedes dejar caer esta idea, que al final, Juan Ramón Jiménez vivió toda su existencia como una carrera contra un reloj invisible, contra la muerte del padre, contra las crisis de locura, contra la ruina económica, contra la guerra, contra el exilio, contra el cáncer de Zenobia, contra la fama de Neruda, contra el olvido. Que creyó, durante mucho tiempo, que el objetivo era llegar antes que nadie, ganar el premio, derrotar al rival. Pero que su verdadera victoria no fue esa medalla en un cajón, ni el titular en un periódico, ni siquiera el Nobel adelantado a Neruda. Su verdadera victoria es que, décadas después de que ese reloj se detuviera, su voz sigue ahí, obstinada, exigiéndonos algo tan sencillo y tan imposible como esto. Dime el nombre exacto de las cosas. Nómbralo bien. No te conformes con menos. Y que esa exigencia sigue siendo, hoy, una forma de resistencia contra otro tipo de tiempo, el de las palabras rápidas, gastadas, superficiales. Mientras haya alguien dispuesto a pelear con un verso para decir exactamente lo que siente, la carrera de Juan Ramón contra el reloj no habrá terminado del todo. En esa lucha, tú, con tu video, con tu voz en off, con cada espectador que descubra su historia, te conviertes también en parte de su legado.